Quasar Foreign Trade and Forwarder. Contamos con una red logística internacional para brindarte un servicio de excelencia en comercio exterior. Transporte marítimo, aéreo y multimodal para llegar a cualquier parte del mundo sin restricciones. Operamos con los principales armadores internacionales de buques de carga seca y refrigerada. Brindamos además transporte terrestre internacional y local para el traslado de sus contenedores. ¿Querés saber más de nuestros servicios? Visita nuestro sitio web www.quasarint.com.ar o envíanos tu consulta vía mail a info@quasarint.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud Radio en este día soleado ya. La primavera se está acercando. Bien, en agosto hay un día que es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Es una enfermedad endémica que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años. Atención con esto, porque hubo un incremento importante en los últimos años en Argentina, así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. Sobre este tema vamos a hablar con Melissa Frol. Ella es licenciada en nutrición, matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Su matrícula provincial es la 6621. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos y ya me quiero meter en la primera pregunta. Bueno, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico y cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, Leo, te comento que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy grave transmitida por una bacteria que produce una toxina. Esta toxina es muy potente y afecta principalmente, como vos dijiste, a niños menores de 5 años. Esta bacteria se llama Escherichia coli, la encontramos en el intestino de algunos animales como el ganado vacuno, los cerdos y también otro tipo de animales, y puede estar en los seres humanos como en un portador sano. Impecable. A ver, la consecuencia, esto es grave, ¿no? La consecuencia en un niño puede ser un daño renal o neurológico, ¿es así? Sí, es una enfermedad con mayor prevalencia en la población infantil, y primero se considera que hay un periodo de incubación desde que el niño come el alimento contaminado, que es alrededor, digamos, desde que lo comió hasta los 3 a 5 días. Por eso a veces no es fácil detectar cuál fue el alimento que lo generó, ¿no? Pero puede repercutir en la salud. Primero genera como lo que son diarreas, puede haber diarreas con sangre, vómitos, y bueno, va afectando de a poco y puede traer consecuencias como anemias, que va afectando la sangre, y después afecta lo que son los riñones. Entonces el niño a veces deja de orinar, entonces necesita diálisis, y bueno, hasta llega un momento que hasta puede necesitar un trasplante de riñón, y bueno, lo peor es que puede provocar la muerte. Por eso lo importante acá es la prevención. Bien. Y informar sobre esta enfermedad. Bien, clarísimo cómo lo estás explicando. Bueno, a ver, del otro lado hay muchas madres, padres que nos están escuchando. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? ¿Cuáles son las principales herramientas de prevención? Bueno, mira, los cuidados en casa, ¿sí? En casa, cuando llegamos con la carne picada, bueno, obviamente guardarlo en la heladera, pero lo que hay que tener en cuenta es que las carnes, todas, desde la carne picada y todas las carnes, siempre guardarlas en la parte inferior de la heladera, ¿no? Bien, abajo. Bien. Por el tema de que evitamos la contaminación con la sangre y los líquidos que pueden caer sobre los alimentos que vamos a estar utilizando para elaborar la preparación de los alimentos. También tener en cuenta al elaborar un alimento es fundamental lavarse las manos antes, durante y después, porque bueno, entre medio uno prepara un alimento y va tocando otras cosas. Entonces a veces con esa mano abrís la heladera, tocas el tacho de la basura. Entonces mientras uno está elaborando el alimento hay que tener una higiene de las manos y también de lo que estamos usando, ¿no? De los utensilios, del cuchillo, la tabla. Son unos cuantos cuidados que hay que tener en cuenta y estar muy atentos en casa. Bien.
ahí me dijiste, bueno, que es una bacteria que se llama Escherichia coli y Sí. puntualmente con la carne, ¿cómo es el tema de la cocción? Bueno, este es un punto importante, la cocción. La bacteria se muere a 72 grados y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando llego a 72 grados? Cuando la carne está bien y completamente cocida, que cambia de color, que tiene todo el mismo color y no desprende ningún jugo sin tener un termómetro, podemos saber que esa carne llegó a la temperatura de 72 grados y si la bacteria, o sea, al estar en la carne del mismo color y sin el exudado de los jugos, vamos a asegurar que la bacteria se murió, digamos, si es que estaba dentro de la carne. Bien, y no sé si a vos te pasó, pero viste que a veces hablas Sí. con gente y te dice, no, a mí me gusta, sé, tirando a Jugos. cruda casi, me gusta, eso Sí. es re peligroso entonces, ¿no? Sí, eso es muy peligroso, sí, sí, sí. Es muy peligroso porque ahí, bueno, puede estar la bacteria presente y bueno, está viva. Claro. La verdad que puede afectar mucho a un cuadro, digamos, más que nada de los niños y los adultos también, de todas maneras, pero más que nada afecta mucho a los niños que son los más sensibles. Pero la carne, bueno, no tiene que tener el juguito para asegurar que la bacteria se murió. Y esto suele suceder en lo que son las hamburguesas comerciales o también las caseras que hacemos en casa, las albóndigas, el pastel de papa. Hay que asegurar muy bien el tema de la cocción. Bien, o sea que la bacteria puede estar ahí, lo importante es que con la cocción la matás, pero la bacteria Exactamente. te viene cuando vos compras una hamburguesa por ahí. Eso. Claro, exactamente, porque no sabemos la procedencia de dónde viene, cómo se manipuló, el Es re tema de las complejo el tema. temperaturas, sí, 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 pero bueno, esto de la cocción es sumamente importante y las nutricionistas hoy en día hablan mucho a las madres en concientizar la carne picada, no darla hasta los 5 años, porque bueno, los nenitos chiquitos hasta los 5 años son los más sensibles con el tema de esta bacteria Bien. a enfrentar, ¿no? Su cuerpito. Claro, ¿qué te parece? Y a ver, para hacer, cerrar un poco este tema con respecto a los niños, por ejemplo, Sí, no sé si están así tan preciso. Un adulto, por ejemplo, yo tengo 43 años, ¿como una en mal estado o con Escherichia coli? Eh, sí, o se sea, puede. claro, yo que me agarro una diarrea o puede haber una Claro, consecuencia, en un adulto digo, la el consecuencia es... tema es cómo te agarre a vos siendo adulto y tu sistema de defensa, tu Ah, sistema inmunológico ok, también. Eso es muy importante porque depende si estás cursando alguna otra patología, entonces es como que, bueno, esta bacteria te puede afectar mucho más y el sistema inmunológico al importante. presentarlo está más debilitado. Entonces ahí sí puede generar complicaciones más severas como anemias, como afectar el riñón. Es complicado. Bien, sí. Me meto ahora, Melissa, en el tema de los vegetales. Estábamos hablando de la carne. ¿Cómo? ¿En los vegetales también hay que tener cuidado? Sí, sí, sí. La prevención en tema de las frutas y verduras, sí, hay que asegurar lavar con agua segura, con agua potable. Y en el caso de que no estemos seguros que el agua está potable, hay que hervirla, ¿sí? Y la potabilizamos también, por ejemplo, en 1 litro de agua ponemos 2 gotitas de lavandina Bien, y esa lavandina la dejamos reposar 15 minutos. Entonces, bueno, después de eso hay que lavar las frutas y verduras con esa agua que está potable, con la lavandina, y entonces ir lavando y enjuagando, ¿no? Más o menos lavar y enjuagar 5 veces. ¿Por qué? Porque el bien, tema de las frutillas, por ejemplo, o las verduras de hojas verdes hay que lavarlas muy bien, ¿no? Y bueno, después de lavarlo, dejarlos estacionados 15 minutitos para que nos aseguremos bien que está, digamos, desinfectado la fruta y la verdura. Y después se vuelve, o sea, hay que enjuagarlo y secarlo muy bien, pero también el tema del trapo también, que esté bien higienizado. Bueno, siempre en la cocina hay que tener mucho cuidado con el tema de la higiene, la verdad que para que sí. no haya contaminación cruzada. La verdad que sí. Bueno, ya me te anticipaste a mi próxima pregunta. ¿Qué es la contaminación cruzada?
Bueno, la contaminación cruzada es cuando estamos utilizando lo que son utensilios para cortar, tablas, y ahí también cortamos, por ejemplo, arriba de la tabla una fruta o una verdura. O mientras estamos cocinando carne, no utilizar el mismo utensilio que estamos manipulando la carne, no utilizarlo para manipular los vegetales o las frutas. ¿Se entiende? Sí, perfecto, clarísimo. O sea, entonces, en Sí. resumen sería usar una tabla para las carnes, otra tabla para las frutas y las verduras. Entonces así evitamos la contaminación cruzada. Bueno, esto es sinónimo de empezar a hacer el que es un quilombo en la cocina, tiene que ser más prolijo, porque va a estar más complicado, ¿no? Va a estar más expuesto. Claro, está bueno, por ejemplo, decir, bueno, la tabla de tal color la uso siempre para las carnes, Claro. y otra tabla para las verduras, y ya lo tenemos así diagramado. Hay que ordenarse. Y después, Melissa, yo escucho a veces el tema del bicarbonato. ¿El bicarbonato puede reemplazar a la lavandina para los vegetales? Mira, si usamos bicarbonato tenemos que usarlo con vinagre. Entonces, en el agua de 1 litro echamos una cucharadita de bicarbonato y una tapita de vinagre. Entonces, así sí podríamos utilizarlo. Tiene también efectos desinfectantes. Bien. Pero no estamos asegurándonos al 100% de matar la bacteria. O sea, una cosa es desinfectar y otra cosa es matar la bacteria. Son cosas distintas. Muy importante lo Sí. que decís. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos hablando con Melissa Frol sobre síndrome urémico hemolítico. Ella es licenciada en nutrición, matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, y es un tema que hay que estar muy atentos porque tiene consecuencias graves, como bien decíamos recién, especialmente en niños y niñas menores de 5 años. Y ahí te quiero preguntar, Melissa, un paciente recuperado, ¿cómo es su readaptación? ¿Puede comer normalmente o tiene que tener ciertos recaudos en el caso de un niño de 5 años para abajo? Mira, con el tema de la evolución de la recuperación, siempre se empieza por alimentos cocidos, ¿sí? Hasta un periodo determinado, y cuando se ve bien la evolución del niño o del adulto que se haya enfermado, luego ir introduciendo lo crudo. Pero es fundamental primero que empiece el sistema digestivo y todos los órganos, los alimentos cocidos, para ayudar a la recuperación, evitar que vuelva a entrar alguna otra bacteria, porque ese sistema inmunológico quedó debilitado. Bien, bien. Y por último, la manera de detectarlo, generalmente que se hace por los síntomas, el malestar, se hace un análisis de sangre. ¿Cómo me entero que tengo síndrome urémico hemolítico? ¿Cuáles son, a qué tengo que estar atento? ¿Cómo se va manifestando? Mira, lo que son los niños pequeños hay que estar atentos al minuto cero, pero en el sentido de que cuando ya empieza con diarrea y hay algún tipo de sangrado o fiebres muy altas, correr al médico. Eso es como lo principal, ¿sí? Y después sí, se hace análisis donde se detecta que está la bacteria Escherichia coli. Impecable. Bueno, algo que quieras agregar, muy completo, la verdad. Bueno, gracias. A ver si dejé Perdón, algo en embarazadas me faltó preguntarte, ¿cómo es el tema en embarazadas? ¿Ellas también están expuestas? ¿Tienen más riesgo? Afecta mayormente, como había explicado, a los niños de 5 años, pero también puede afectar a embarazadas y lo que son adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, como lo había mencionado anteriormente. Claro, claro. Melissa Frol, ¿algo que quieras agregar? Bueno, nada, lo importante acá es la enfermedad, ¿no? Que la prevención, la vacuna es la prevención, no existe una vacuna que prevenga la enfermedad. Lo único es la prevención, y esta enfermedad no ataca, digamos, a ninguna clase social en particular, ninguna cultura o región geográfica. Muy importante. Es una enfermedad de gente desinformada. Entonces, solo lo que tenemos que hacer es informar, y con eso se previene la enfermedad. Impecable, esperemos haber aportado nuestro granito de arena para la Gracias. causa. Te agradecemos mucho y bueno, estamos en contacto para una próxima entrevista. Te mandamos un saludo grande, Melissa. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias.